¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 24 de marzo, como siempre, para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto poderle llevar la información más destacada, lo que ha ocurrido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que desde ya la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas. Le estaremos actualizando. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Elida. Así es. Buenas tardes, amigos televidentes. Estamos en horario especial de 1 a 3 de la tarde para llevarle de primera mano todos los hechos nacionales e internacionales que están ocurriendo, pero a continuación un adelanto de lo que vamos a tener. ACACU DRL, la cooperativa que mejora tu vida, presenta los titulares de Noticiero Hechos. ACACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Se intensifica la verificación del cumplimiento de la cuarentena. Exigen que quienes estén autorizados para laborar lleven la carta de sus trabajos. Agotadas están las mascarillas y el alcohol gel en las farmacias. La población que busca estos artículos como medida de protección esperan que pronto sean abastecidas. Hoy se lanzó una plataforma digital para informarse más acerca del coronavirus, denunciar y promover la interacción ciudadana. Le contamos de qué se trata. El gobierno solicitará una prórroga del estado de excepción ante la emergencia por el coronavirus. El decreto aprobado por la Asamblea Legislativa vence este domingo. El COVID-19 sigue imparable en el mundo. Ya suman 17.200 los fallecidos y más de 400.000 personas infectadas. De inmediato saludamos a nuestros compañeros que ya se encuentran en diferentes partes del territorio salvadoreño para informarnos lo más destacado. La periodista Marcela Rivera se encuentra en San Antonio Abad y desde ahí nos tiene información sobre la misa de conmemoración del martirio de San Romero que se realizó a través de redes sociales, una forma diferente de comunicarse con los feligreses. Y bueno, también el periodista Nelson Quinteros nos va a estar ampliando la información sobre los controles vehiculares que se han implementado a nivel nacional y esto con el propósito de que la población cumpla con la cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID-19. También nuestro compañero Ernesto Cornejo nos va a estar contando más detalles del desabastecimiento de alcohol gel y mascarillas en farmacias del país. Luis Alberto López nos informa de los nuevos cambios en el río Lempa ante la falta de actividad humana, algo bien interesante lo que está ocurriendo y no solamente pasa acá en el territorio, sino que a nivel internacional. Y bueno, le cuento que Inmar Batres nos va a tener detalles de una nueva plataforma digital que tiene que ver con coronavirus. De inmediato iniciamos con las informaciones de las últimas horas. Vamos a hablar ahora sobre los problemas que tienen las personas para poder trasladarse a su lugar de trabajo, y es que las principales carreteras del país continúan vigiladas por cientos de policías y militares que tienen como objetivo verificar que las empresas de transporte colectivo cumplan con las nuevas medidas impuestas por el gobierno por la emergencia del coronavirus. Julio Guevara con el informe. Solo por asiento, no podía venir nadie de pie. Ingresar a San Salvador fue toda una odisea. Usted es el que está infringiendo. Carretera Panamericana, tramo Los Chorros, 6 de la mañana. Todo autobús que transitaba en esta zona era detenido. Agentes policiales verificaban que solo viajara un pasajero por asiento. De lo contrario, eran bajados y enviados a esta interminable fila para esperar otra unidad. Pero principalmente de que respeten el decreto 12, donde habla que las unidades de transporte solo pueden ir al 50% de la capacidad que manda cada unidad. La ley se está aplicando. Es lo que dicen las autoridades y quedó claro. Todo el país está en cuarentena, pero el país tiene que moverse. Los policías explicaban la dinámica.
Algunos pasajeros aplauden las medidas, sin embargo otros se mostraron en contra porque en estas filas tuvieron que pasar hasta más de 1 hora para poder viajar. La verdad que los policías ayer estuvieron diciendo en las unidades de que ellos podían llevar en las horas pico todos los asientos llenos. Por momentos la fila avanzaba. Todo dependía que los agentes lograran identificar autobuses con asientos vacíos. Si era así, lo anunciaban. Los pasajeros podían abordar, pero antes debían mostrar su autorización, es decir, una carta de la empresa donde laboran o una credencial. Punto inquebrantable. Por lo cual estuvimos dando recomendaciones, perifoneando, de que si pues no está dentro del rubro, ¿verdad?, de las personas que trabajan en instituciones públicas y privadas que están al servicio ahorita de la emergencia nacional, lo mejor es que te quedes en casa, ¿verdad? La prevención, el distanciamiento social es la clave. En este dispositivo también hubo presencia del Viceministerio de Transporte. Verificó que los empresarios de autobuses cumplan las nuevas reglas de circulación. Algunos conductores pasaron tranquilos porque están acatando. Pero quien no lo haga será sancionado. Nosotros como Viceministerio de Transporte iniciaremos un proceso sancionatorio administrativo que va, dirigido al concesionario de la ruta en lo que es la compensación que se le otorga por el Estado. Esta operación continuará de día y de noche. Los controles vehiculares para verificar que las medidas bajo las cuales debe circular el transporte colectivo van para largo, señalan las autoridades. Podrían parecer incómodas, pero ante la emergencia por el coronavirus son vitales para prevenir un brote desenfrenado. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y con el objetivo de que los salvadoreños cumplan con la cuarentena domiciliar por la pandemia del COVID-19, funcionarios del Gabinete de Seguridad implementaron controles vehiculares en todo el país. El periodista Nelson Quinteros nos amplía a continuación. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, un gusto saludarlos. A primeras horas de este martes, las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad participaron en los diferentes controles vehiculares implementados a nivel nacional. El objetivo, poder corroborar que la población salvadoreña esté acatando todas las medidas implementadas por el Ejecutivo debido a la pandemia del COVID-19. Los detalles se los hemos preparado en la siguiente nota. Veamos. ¿Cómo se siente, señor? Bien, gracias a Dios. Bien. A comprar nuestros víveres porque es necesario para la casa. ¿Creen que no los incomodamos con esta medida? No, sabemos de que es algo que es para nosotros. Es el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, participando en un control vehicular implementado en los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo, en conjunto con agentes de la División de Tránsito Terrestre. El objetivo, verificar el cumplimiento de las medidas dictaminadas por el Ejecutivo en las unidades de transporte colectivo, el no llevar pasajeros de pie, tener un distanciamiento social considerable, uso de mascarilla, guantes por parte de los motoristas y portar alcohol gel en cada unidad, pero sobre todo que los salvadoreños porten su carnet y carta de trabajo para poder circular libremente debido a la cuarentena domiciliar que hay a nivel nacional. En el decreto ejecutivo número 12, ahí habla qué tipo de empresas son las que pueden seguir funcionando y cuáles no, porque hay excepciones. Y dentro de las excepciones, el sector transporte, que es el que traslada a una persona de un lugar a otro, están autorizados. Lo que estamos viendo es que las medidas sanitarias que están en ese decreto se cumplen. Los salvadoreños sepamos que primero que tenemos que obedecer las normas y segundo que tenemos que saber explicar a las autoridades o justificar el porqué de nuestra movilización. Los mismos agentes de la corporación policial les manifestaron a los usuarios del transporte colectivo que de no justificar su circulación podrían ser llevados a un centro de contención. En la deja lo vamos a llevar a un centro de resguardo porque este es prácticamente la que usted lo ampara para andar transitando. Sí, mi amor, ya lo sé, gracias. El director de la PNC aseguró que estos son trabajos de seguridad pública preventiva por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Es una modalidad de control sanitario. Sabemos que
Son procedimientos, no les digo nuevos, son trabajos de seguridad pública preventiva con la única finalidad de evitar los contagios. Y sabemos que tenemos que seguir adelante como salvadoreños y que nuestro país siga funcionando, y van a haber excepciones de personas que van a ser retenidas preventivamente con fines sanitarios. Las medidas son acertadas según los usuarios, sin embargo manifestaron sentirse temerosos de ser trasladados a un centro de contención por no portar su justificación para transitar en esta cuarentena domiciliar. Me parecen bien necesarias y importantes para todos los salvadoreños. Sí, está bien que poner de nuestra parte para poder evitar pues de que haya un contagio. ¿Verdad? Sí. Bastante miedo porque quieras o no, la familia en casa lo espera, ¿verdad? Y el problema es de que no se le puede ni avisar uno no está porque todo por no acatar la recomendación, ¿no? Pero también los controles vehiculares se realizaron en diferentes puntos del país, entre estos en el redondel Chafik-Handal, donde participó el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Nos llena de satisfacción que en lo que va ahorita de lo que tenemos puesto este retén, la mayoría de salvadoreños está cumpliendo con las indicaciones. Eso pues nos indica que vamos a tener un mejor control de la pandemia, y lo que le pedimos a la gente es que si efectivamente no tienen nada que hacer, por favor que se queden en sus casas. Y otro de los puntos intervenidos fue en la carretera panamericana a la altura de la colonia Las Delicias de Santa Tecla, con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Lo importante acá es que nosotros no lo estamos haciendo por incomodar a nadie, por hacerle daño a nadie. Es porque queremos evitar un contagio mayor, descontrolado en El Salvador. Las autoridades afirmaron que estos controles vehiculares se mantendrán en lo que resta de esta cuarentena domiciliar decretada por el presidente de la República, Nayib Bukele. Hasta acá mi reporte, compañeros, y por supuesto lo vamos a ampliar en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Feliz tarde para todos. Igual para ti, feliz tarde, Nelson, y muchas gracias por el reporte. También vamos a revisar en otros puntos del país cuál es el panorama que se tiene con estas medidas. Por ejemplo, una cooperativa de microbuses del norte de Morazán también está prestando el servicio de manera irregular. Benel Castillo nos informa. Adelante. Así es, efectivamente, compañeros, informarles que nos encontramos en el municipio de Perquín, en la zona norte del departamento de Morazán, donde hemos conversado con representantes de la cooperativa de transporte de microbuses que brindan su servicio desde el municipio de Perquín a la ciudad de San Francisco Gotera y viceversa. Ellos nos dicen que están brindando el servicio de manera irregular. De 8 unidades solamente están circulando 4 unidades y también lo están realizando de un radio de 1 hora por unidad. Pero para que nos hable más sobre esta situación, hemos conversado con un representante de la cooperativa. Escuchemos. Andamos bien vacíos, no andamos, el movimiento de pasajeros es bien poco, nos afecta a nosotros como cooperativa, y lo que estamos haciendo desde hace unos 3 días es que el horario sí ha cambiado. No estamos cumpliendo con todos los horarios porque no lo vemos viable, pues no hay suficiente pasajero para movilizar. Así es que estamos prestando un servicio, podríamos decir, irregular. Hemos disminuido las unidades y también los horarios, pero el servicio siempre está prestando. Son datos muy importantes que usted, amigo televidente, puede tomar muy en cuenta. Recuerde que por motivo de las medidas implementadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, en la cuarentena domiciliar obligatoria que vive el territorio salvadoreño, solo se permiten 15 pasajeros en las unidades de microbuses en esta zona, por lo que usted pues debe de armarse de paciencia, y también hay que tomar muy en cuenta que si no es necesario salir de su vivienda, entonces quédese en casa, tal como lo dicen las autoridades, para prevenir contagios de coronavirus en el territorio salvadoreño, cuando las autoridades ya han confirmado 5 casos de coronavirus en El Salvador. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde desde el departamento de Morazán. Regreso la señal a los estudios. Buenas tardes, Bennett, gracias por tu reporte desde Morazán.
Bueno, y precisamente con lo que ya nos comentaba Bennett, hay que decir que el sector transporte ha tenido que modificar sus horarios y cantidad de autobuses que están circulando a nivel nacional. Luego de las medidas impuestas por el gobierno, sus operaciones se han visto limitadas, por lo que algunos han decidido incluso suspender labores. Empresarios del transporte público han tenido que adaptarse a la poca demanda de pasajeros en los últimos días. Una situación difícil, por lo que tendrán que suspender operaciones. Que algunos ya lo hicieron, ¿me entiende? El que ya se le arruinó la unidad y no tiene cómo repararla, no hay mecánicos, no hay talleres abiertos, o sea, no hay repuesto. Decidió no salir porque no la dejan abordar el transporte colectivo o las están bajando. ¿Me entiendes? Entonces los reyes del transporte van a ser los pick-ups que no ofrecen ningún tipo de seguridad. Las unidades usualmente iniciaban a circular a las 4 de la mañana y concluían hasta las 9 de la noche. Sin embargo, luego de la emergencia por la pandemia, los conductores han tenido que limitar los viajes. Yo hoy en hora de movimiento vi un bus de la 44 con un pasajero. En este día me atrevo a decirle que la demanda no supera el 15%, $12, ¿me entiendes? Y a veces transportamos 6, 8 pasajeros a 20 centavos, es 1.60. Además, aseguran que las autoridades ponen límites únicamente a los transportistas públicos, ya que el transporte informal no está siendo regulado. Que lo que hicieron, los bajaron en un bus. Y dígame, ¿cuál es la protección que pueden tener internamente en una frenada delante de un pick-up si no tienen ninguna barrera de separación? O sea, es absolutamente absurdo. En el caso de los empresarios de las unidades de la ruta 29C, E, H y F, aseguran que algunos autobuses han dejado de funcionar, por lo que deberán disminuir el servicio a los usuarios. Cuando una unidad vaya quedando y necesite un repuesto, no se va a poder sacar a operar porque las ventas de repuestos ya están cerradas. Los transportistas de Occidente también se han visto afectados con estas medidas, pues están limitados a transportar el 50% de pasajeros. Sin embargo, la afluencia de personas ha disminuido drásticamente. Ellos deberán decidir si continúan operando a pesar de las pérdidas. Ha habido una reducción de hasta un 75 o un 80% en la movilidad de las personas. Solicitarle al gobierno central una reunión con el ministro de Obras Públicas, la cartera encargada de este sector nuestro, para que podamos abordar esta situación de manera conjunta. La reducción en el servicio del transporte público continuará en los próximos días, una situación que afectará a los usuarios que se mantienen asistiendo a sus trabajos. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Goches, Noticiero Hechos. Y continuamos verificando lo que pasa en las carreteras. Por ejemplo, en Apopa se desarrolla un dispositivo para verificar la documentación de las personas. Aldair Tadeo con el reporte, adelante. En efecto, buenas tardes en estudios y buenas tardes a los amigos televidentes que se informan con nosotros. A esta hora les reporto desde el municipio de Apopa, específicamente en la carretera troncal del norte, a la altura del kilómetro 12. Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran trabajando en este sector del municipio y en específico de esta carretera. Y es que están realizando las medidas preventivas giradas por el Ejecutivo cuando hablamos de traslado, ya sea las personas que viajan en transporte particular, en transporte colectivo público o en el transporte de carga. Recordemos que para poder hacer esto tienen que tener los respectivos permisos o respectivas identificaciones para el traslado por factores de trabajo, compras de alimentos o farmacéuticos o por el cuidado de personas con capacidades especiales o adultos mayores. Estas son las medidas preventivas que se están realizando por parte de la Policía Nacional Civil acá en este lugar. Con esta información regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Aldair. Gracias por tu reporte desde Apopa. Y en las últimas horas, en diferentes carreteras del país se colocaron controles vehiculares para verificar que las personas cumplan la cuarentena domiciliar. A la gente también se les solicitaba la documentación y la carta laboral. Uno de ellos sobre el kilómetro 27 de la carretera panamericana, integrado solo por elementos militares.
Yo estoy de acuerdo, hijito. Yo no estoy en contra de esto. Yo ahorita ando en la calle porque por la necesidad, porque no lo puedo dejar tirado como está el tiempo. ¿A qué se dedica su hijo? Él ahí está en técnico en Ironman. Ajá. ¿Y usted viene desde dónde? De aquí, de San Ramón, Cojutepeque. Me parece muy bien porque de lo que vengo, yo soy de Santo Domingo. De lo que vengo desde mi casa, pues ya me encontré con este, sería el tercer retén. Me parece bien, porque, o sea, las medidas así tienen que ser. Porque si no, vea, hay quienes agarran las cosas a broma y no tendría que ser así, porque estamos pasando por una situación crítica. Y seguimos con temas similares porque pese a la reducción en los precios de referencia de los combustibles anunciados por el Ministerio de Economía, y es que recordemos que son hasta 40 centavos de dólar por galón, algunos automovilistas denuncian que las gasolineras, algunas no lo están aplicando. De igual manera, recordemos que por la cuarentena domiciliar, varias de las estaciones de servicio se encuentran solas y de acuerdo a los automovilistas, esto es parte de la baja en los precios de los combustibles por la pandemia por COVID-19. Y ahorita pues hay mejoras, ¿verdad? Qué bueno, porque en la situación que estamos está bien de que, bueno, como a nivel mundial todo esto, ¿verdad? Está bien de que le bajen al combustible y qué bueno los que podemos llenar ahorita, ¿verdad? Que está barato. Me ayuda más que yo ando trabajando ahorita, ¿verdad? Entonces logro de llenar. Ahora la invitamos a que se una a la campaña Quédate en casa de la Red Salvadoreña de Medios, que aconseja quedarse en casa y mantenerse informado a través de Noticiero Hechos de Canal 12. De igual manera, usted se puede enlazar a través de Canal 11 y Sonora FM en el 104.5. Con esta invitación vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos en instantes. Volvemos. No se va con vos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. En más información de este día, el gobierno solicitará una prórroga al estado de excepción. Recordemos que fue aprobada por la Asamblea Legislativa por un máximo de 15 días y por tal motivo vence el próximo domingo 29 de marzo. Y es que según el secretario privado de la presidencia, esto es para continuar con las medidas por la presencia del COVID-19 en el país. Vamos a platicar ahora, nosotros ahora vamos a traer un informe de lo que son los 15 días, aunque no se han cumplido, como tú lo decís, se cumplen el día domingo, pero para ver si podemos encontrar ahora mismo en plenaria incluso la autorización para otros 15 días más. Es decir, para pedir prórroga. Sí, es que eso estuvo estipulado desde un momento, que teníamos 15 días prorrogables, que podíamos hacerlo prorrogables. Recordate que nosotros pedíamos 30 desde un inicio, pero llegamos a la conclusión y ellos nos lo propusieron en la asamblea de que dejáramos 15 días y que después hiciéramos el tema de la prórroga. Va a ser muy importante la prórroga porque ahorita este fin de semana y los días que vienen es muy probable que sean los días más críticos. Y es que en el país la cantidad de personas contagiadas con el coronavirus se elevó a 5 casos. Se trata de 2 salvadoreños provenientes de Italia. Incluso actualmente hay 7 casos sospechosos bajo la vigilancia de autoridades sanitarias. Las autoridades del Gabinete de Salud Ampliado confirman 2 nuevos casos positivos de coronavirus que fueron detectados en un total de 77 pruebas que realizaron este lunes. 75 de ellas resultaron negativas. Los pacientes contagiados son 2 salvadoreños procedentes de Italia. Hicieron escala en México y al llegar al aeropuerto internacional fueron identificados y trasladados a un centro de contención para cumplir un aislamiento individual. Al presentar síntomas, fueron trasladados a un centro asistencial designado donde se tomaron las pruebas, dando positivos al contagio, sumando a la fecha 5 pacientes portadores del virus. Ya se ha dado todo el seguimiento de los posibles contactos. Además, se continuará realizando las pruebas el día de mañana, así como se ha venido realizando. Queremos aclarar que estas pruebas
son enfocadas tanto a los centros de contención como muestras centinela, lo cual nos da a nosotros una idea cómo en el territorio pudiera estar o no circulando activamente este virus. Actualmente hay 7 casos sospechosos bajo una estricta vigilancia sanitaria, aseguró la comisionada presidencial del Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Además, aclararon que las pruebas están enfocadas en las personas que están en los centros de contención por un posible riesgo de contacto o provienen de países con un alto índice de contagios del COVID-19. Esto no tiene que darnos pánico. La estrategia que plantearon nuestros especialistas y nuestros asesores y el Gabinete de Salud ampliado a través de contener y de tenderle un cerco a la posible propagación del virus, pues hasta este momento nos está funcionando. Insisten en la importancia que la población acate las recomendaciones del gobierno y respetar la cuarentena domiciliar obligatoria para evitar la propagación del virus. El aislamiento y el cuidado personal sigue siendo la mejor herramienta para controlar el crecimiento de la enfermedad. El reporte de los síntomas y avisar a las autoridades sigue siendo fundamental para poder encontrar los casos de manera oportuna. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial ya se reportan más de 332.000 casos positivos y 14.510 personas han fallecido a causa del virus. Solamente en las últimas 24 horas se registraron alrededor de 40.000 nuevos casos de coronavirus. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y con 78 votos del Pleno, los diputados aprobaron 2 reformas al decreto de emergencia nacional. Las enmiendas van encaminadas a facilitar las compras y contrataciones que ejecutará el gobierno durante esta emergencia. Cierra la votación y con 78 votos en pantalla se aprueba el fondo de lo solicitado. La modificación hará posible que el Ejecutivo realice compras directas de insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Con esto, el adquirir bienes o servicios durante la emergencia se hará de forma ágil, sin dilataciones en los procesos. Asimismo, las gerencias financieras institucionales podrán efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada, siempre que se garantice que el suministro será recibido. Los diputados buscaron que con el dictamen avalado se garantizara un mecanismo de transparencia en el uso de los fondos públicos. Nuestro objetivo principal es que la población pueda tener a disposición los recursos de salud, los recursos de los medicamentos, pero también el instrumental técnico que le pudiera facilitar una mejor atención. Pero que esperamos fervientemente de que estas adquisiciones lleguen en tiempo. Está autorizando a través de este decreto para que realmente se puedan pagar de manera anticipada. Lo que estamos permitiéndole al Ejecutivo es que pueda de forma ágil poder adquirir insumos y productos. Es importante saber qué es lo que se adquirió, cuánto costó y quién fue el vendedor, sea de los bienes o del servicio. También se estipuló en la reforma que las contrataciones en el marco de la ley a partir del día 3º después de su publicación se harán bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública y el Ejecutivo está obligado a presentar un informe a la Asamblea Legislativa de cada liquidación dentro del plazo de 30 días, medidas con las que el gobierno no está conforme. Y ellos quieren que el Ministerio de Salud esté trabajando todos los días, todas las semanas, cada 10 días. Hizo una propuesta que cada 10 días, cada 3 días, quiere un informe completo de todos los detalles. Exigiendo al Ministerio de Salud que viniera a informar cada mes cuando el Ministerio de Salud está colapsado y si Dios no permite va a estar más colapsado todavía con este aumento de casos que vamos a tener. Con lo aprobado, el gobierno podrá adquirir respiradores mecánicos, monitores cardíacos, camas hospitalarias y medicamentos. Todo esto exento de cualquier impuesto fiscal, aduanero o pago de IVA. Con imágenes de Samuel Marroquín, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y en las últimas horas, uno de nuestros equipos hizo un recorrido por algunas
farmacias de la capital para verificar cuál es el panorama y los insumos que están comprando los salvadoreños, por ejemplo, vitamina C, entre otros medicamentos. Esto para evitar posibles contagios del COVID-19. Ernesto Cornejo con el reporte. Adelante. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos. Hicimos un recorrido en horas de la mañana de este día por diferentes farmacias del Gran San Salvador y hemos verificado que se encuentran en una escasez de mascarillas y alcohol gel. Más detalles en la siguiente nota. Ante la emergencia del coronavirus que se vive en el país, uno de los principales consejos para evitar esta enfermedad consiste en aplicación de alcohol gel en las manos y cubrirse la boca con mascarillas para evitar un posible contagio. Pero adquirir estos productos en las principales farmacias ha sido hoy en día algo imposible para los salvadoreños, pues se ha escaseado en un 80%. Sí se ha agotado bien rápido porque ha sido bastante la demanda que ha habido y lamentablemente pues ya no hay ni... No nos han dado fecha tampoco de cuándo ingresa. Analgésicos y vitamina C también se han agotado en los últimos días y para evitar un posible acaparamiento, algunos establecimientos han tomado medidas. Se les vende con ciertas medidas porque para tratar de abastecer a varios clientes. Pero sí, solamente así lo buscan, sin carta, sin receta. Sí. Las pastillas como vitamina C ya tampoco tienen, ¿o sí tienen? No, todo medicamento que tiene que ver con las defensas se ha agotado también. Lo que son vitamina C, el Vitadac, Aderogil, entre otros, ¿verdad? Sí se han agotado también. Salvadoreños que visitaron algunas farmacias de San Salvador aseguran que si esta situación no se normaliza, se puede caer en una crisis sanitaria. Debería de ser porque es uno de los insumos que más se está utilizando en todo el mundo, así que debería de haber, pero tal parece que está un poco escaso. Autoridades del Gabinete de Salud Ampliado reiteraron a la población evitar hacer salidas innecesarias de su vivienda mientras se normaliza esta situación. Mientras tanto, están buscando mecanismos para el abastecimiento de estos productos. Es lo que les tenemos hasta esta hora de la tarde. Retorno la señal hasta los estudios principales. Sin duda importante información, Ernesto, cómo las personas también están buscando insumos médicos y también cómo el gobierno está buscando abastecer esta necesidad. Y el Ministerio de Trabajo lanzó una plataforma digital para informarse más acerca del coronavirus y promover una interacción ciudadana. Ingmar Batres nos cuenta de qué se trata. Te escuchamos, Ingmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Son al menos 25 empresas a las que el Ministerio de Trabajo sancionaría por supuestamente violar los derechos de los trabajadores en medio de esta emergencia por coronavirus. Escuchemos a continuación qué dice el ministro de Trabajo al respecto y también otras cifras. Y estamos procesando en este momento cerca de 25 empresas con sanciones graves. Las estamos procesando. Todavía está el proceso de investigación que puede culminar en una resolución final de sanción fuerte que podría llegar hasta el cierre o dos, se resuelve en este mismo proceso. Pero estamos hablando que está dinámico. Tenemos colapsado prácticamente las denuncias. Vamos a ser contundente, enérgico y fuerte. Y no queremos que el día de mañana esté llorando a alguien, porque de repente cuando nos ponemos un poco fuerte empieza la gran llorazón de que somos demasiado fuertes. Tuvimos una denuncia de una empresa que se dedica a vender baterías y les estaba extendiendo unos especies de salvoconducto a los trabajadores diciendo que se dedican a trabajar para elaboraciones de mascarillas. Esto ya riñe con la sinvergüenzada y la irresponsabilidad empresarial. Y el ministro fue contundente en decir que ninguna empresa tendrá que despedir a sus trabajadores. Escuchemos a continuación también las cifras que dio Rolando Castro sobre las denuncias que están recibiendo a través del teléfono. En este momento tenemos un call center, solo un call center activado con cerca de 4.000 denuncias diarias. Ante eso ya tenemos un protocolo articulado, cuáles son las denuncias que corresponden a esta coyuntura y cuáles son las denuncias permanentes. Entonces las hemos segmentado, que las actuales que son calificadas como urgencia
activamos nuestros equipos de emergencia. Muy bien, en la información que nosotros le tenemos a esta hora, le estaremos dando seguimiento de cómo avanza también estos procesos sancionatorios. Castro señaló que en las próximas horas se podrá ya habilitar y llenar el formulario para que las personas que necesiten el subsidio de $300 mensuales pues puedan aplicar a través de esa institución. Las palabras de Castro se dieron en medio de una conferencia para la prensa donde se anunció también una plataforma donde se podrá informar acerca de los requerimientos que está haciendo el Ministerio de Trabajo para poder hacer este tipo de denuncias y también información general sobre el COVID-19. Regreso a la señal al set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Mari. Muchas gracias por la información. Y la propagación del coronavirus ha provocado que cientos de personas se queden atrapadas en otros países, por ejemplo, también salvadoreños, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un centro para que se atiendan todos los casos. Veamos. Un grupo de 25 salvadoreños varados en Panamá, con los cuales tenemos contacto. Nuestra solicitud concreta es que se nos permita llegar a nuestro país para afrontar esta crisis en nuestra patria y con nuestras familias. La pandemia COVID-19 ha dejado a miles de salvadoreños acorralados en otros países. Solo en la base de datos del Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota se contabilizan 2.000. En este listado se encuentra un grupo de connacionales que viajó a Colombia para recibir capacitación y ya no pudo regresar. Ellos tenían programada una visita de 15 días al país suramericano, pero cuando era el día de retornar, El Salvador prohibió el ingreso de aviones comerciales. Nosotros ya no pudimos retornar a nuestro país, que es El Salvador. Estamos preocupados porque nosotros veníamos y nuestro regreso estaba para el 17 de marzo. Ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar. En mi caso, tengo una niña de 7 años que me está esperando en casa, que esperaba que su mamá regresara pronto y ha pasado el tiempo y no hemos podido regresar. Vivimos 15 personas en esta casa. Sin tener previsto el cierre del aeropuerto internacional, enfrentan otro problema. El dinero escasea y deben cumplir con responsabilidades como el pago de alquiler y alimentación. Tras cumplir con el formulario solicitado por Cancillería salvadoreña, lograron recibir ayuda, aunque aseguran que continúan con el deseo de regresar al país. ¿Qué es lo que nosotros queremos, señor presidente? Queremos regresar a nuestro país. Entre nosotros tenemos personas, hay una persona embarazada, tenemos personas de la tercera edad. Nosotros nos hemos cuidado, estamos llevando todas las medidas de prevención. De hecho, tenemos personas que son personal de salud que también nos están ayudando en esa área. Connacionales solicitan al gobierno agilizar los procesos para ingresar al país nuevamente antes que se continúe expandiendo el COVID-19. Para Noticiero Hechos, Antonio Valladares. Y el diputado Rodolfo Parker propuso en la Comisión de Hacienda que a los funcionarios del Estado se les reduzca el 30% de su salario y que el ahorro sea destinado a la atención de la emergencia por COVID-19. Pero invito respetuosa y humildemente a ambos órganos de gobierno a que hagan también lo propio, para que no solo hablemos del diente al labio de unirnos con la suerte de nuestra gente, con su dolor. Hagámoslo. Yo pido que se considere formalmente la posibilidad inmediata de reducir en un 30% los salarios de todos los funcionarios públicos. Es una propuesta que la tomamos como eso, vamos a analizarla y ya veremos si al final la terminamos apoyando lo que planteó el diputado Parker del PDC. Bueno, yo esperaría pues que se haga una propuesta por parte de él, si es que así es, y que la Asamblea dictamine, ¿no? Y ante el llamado a permanecer en casa, la Escuela de Comunicaciones de RSM prepara para lanzar el próximo curso en línea a través de su plataforma virtual. Capacitadores de gran trayectoria estarán impartiendo clases sobre diferentes temáticas a través de la red. La escuela RSM ofrece diplomados, posgrados y talleres en las áreas de las comunicaciones desde hace 2 años, convirtiéndose en un referente, más bien se ha convertido en un modelo educativo, no solamente en un referente a nivel nacional, sino que también en toda la región. Sí, es importante también esta plataforma digital por la emergencia que está atravesando el país. También
aplicar las nuevas tecnologías, como la característica de la Escuela de Comunicaciones de RSM, que en los próximos días se va a dar a conocer esta plataforma. También aprovechar en este momento para saludar a las personas que nos ven en Facebook. Habían más de 4.000 o 5.000 conectados hace unos minutos. Así es, que prefieren informarse con nosotros, así que muchas gracias por permanecer conectados a través de esa plataforma digital. Y bueno, pueden hacerlo durante todo el día porque constantemente estamos actualizándole la información. Y también hay avances, cada hora se están subiendo a nuestras plataformas digitales, cada media hora se están subiendo a nuestras plataformas digitales y también a través de Canal 12. Vamos a un corte. Ya volvemos. Sigue con Hechos de la Tarde. El 12 va con vos. Vamos con noticias internacionales. En Guatemala a diario se reporta un incremento de contagios de coronavirus. Vivian Vázquez de la RNA con la información. Adelante, Vivian. Hace unos instantes el presidente de la República, Alejandro Yamatei, dio a conocer que la cifra de las personas con COVID-19 acá en el territorio guatemalteco incrementó a 21. Hablamos que de estas personas, una ya falleció y es un hombre de 85 años. Él habría contagiado a por lo menos 4 personas más, entre ellos una pequeña de 3 años. Ellos actualmente se encuentran aislados en el hospital de Villanueva. Importante recalcar que 1.000 personas permanecen también en cuarentena obligatoria porque ingresaron al territorio guatemalteco provenientes de países en donde se dio esta epidemia. Entre las medidas adoptadas acá para reducir o evitar el contagio del COVID-19 está el toque de queda que entra en vigencia a partir de las 16 horas. Más de 1.600 personas han sido detenidas por no acatar estas recomendaciones. El primer día, hablamos del domingo, se capturaron a 903 personas y al día de hoy se reportan más de 700 capturas. Personas que permanecían en la calle cuando se ordenó todo lo contrario y de esa manera contener el virus y evitar una propagación. Las clases continúan suspendidas, el transporte colectivo de igual manera para evitar precisamente aglomeraciones. Ante el Congreso de la República se han presentado varias iniciativas para la reactivación económica y que los guatemaltecos no se vean afectados con esta crisis que ha provocado el COVID-19. Soy Vivian Vázquez desde Guatemala. Gracias, Vivian, por este reporte. 1.600 personas detenidas por no respetar las medidas que está impulsando el gobierno en Guatemala. Y Chile también está reportando un incremento de casos de coronavirus. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Pablo Yutronic, que nos tiene información. Adelante. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están todos por allá? Nosotros nos encontramos acá en Santiago de Chile, específicamente al interior del Palacio de la Moneda, donde se concentra el Poder Ejecutivo. Hace breves minutos, cosa de segundos, la verdad, se entregó la última actualización de las cifras con respecto a esta pandemia que está afectando a nuestro país y al mundo entero. Hasta ahora, muchachos, en Chile hay 922 personas contagiadas con el COVID-19. La mayor parte se concentra, más de la mitad, se concentran los contagiados aquí precisamente en la región metropolitana y también en la región del Ñuble, en el sur de nuestro país. Son esos dos focos principales donde se concentran los contagios de este virus. 17 personas ya están recuperadas y 40 pacientes se encuentran hospitalizados. 2 de ellos se encuentran en estado crítico. Recordar que ya se registran 2 víctimas fatales el fin de semana. El domingo específicamente se dio a conocer la primera víctima fatal, una mujer de 83 años que murió en la comuna de Renca. Ella ya padecía otras enfermedades, bueno, y así lo dio a conocer el Ministerio de Salud el día domingo. Y el día de ayer, también, que ha sido la gran noticia en las últimas horas, el día de ayer se confirmó la segunda víctima fatal, una mujer de 78 años que también tenía diversas enfermedades, principalmente un cáncer a nivel pulmonar. Así que, muchachos, ese es el balance: 922 personas contagiadas con el coronavirus, donde se concentra la mayor parte.
norte, aquí en la región metropolitana y en la región del Ñuble, que se ubica en el sur del país. Cualquier información vamos a estar transmitiendo acá desde el Palacio de la Moneda, donde opera acá el Poder Ejecutivo en Santiago de Chile. Chao, chao. Muchas gracias. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo ahí en Chile, particularmente, Pablo. Y vamos hasta República Dominicana con Lady Pérez para conocer cuál es el comportamiento del COVID-19 en ese país. Adelante. Hola amigos de la red de noticias Salvavisión, Lady Pérez de AN7 Noticias les informa desde República Dominicana y por lo pronto hay que decir que los casos positivos por coronavirus han aumentado a 312 y tan solo 6 fallecidos se han reportado hasta la fecha. Veamos las palabras íntegras del ministro de Salud Pública. Hasta el día 23 de marzo, en la República Dominicana se han confirmado 312 casos de COVID-19, de los cuales 68 se encuentran en aislamiento hospitalario, 2 recibieron el alta médica en el día de ayer y 236 se encuentran en aislamiento domiciliario, con un total de 6 fallecimientos ya registrados. La edad media de los fallecidos es de 64 años, oscilando entre los 41 y los 84 años, y debemos informar el fallecimiento de la señora Jenny Polanco dentro de los nuevos fallecidos. Ha hecho una crisis esta madrugada que condujo a su fallecimiento. Como antecedentes, presentaban enfermedades crónicas de larga evolución como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el consumo de tabaco como antecedente de riesgo. De los casos confirmados, 45 proceden de viajeros provenientes del exterior con transmisión local del virus. Un total de 661 casos sospechosos se han descartado mediante pruebas de laboratorios. Y este es todo el panorama de lo que está sucediendo con el coronavirus en nuestro país. Y de esta manera nos despedimos. Lady Pérez de AN7 Noticias les informó desde República Dominicana. Gracias, Lady, por tu reporte. Bueno, ya 6 fallecidos en ese país por COVID-19. En México ya se reportan 4 muertes por coronavirus. La periodista Leslie Ortuño nos amplía. ¿Cómo están, amigos de la red de noticias de Salvavisión? Con muchísimo gusto los saluda desde Puebla, México, Leslie Ortuño, para llevarles el balance de los casos por contagios de coronavirus en nuestro país. Les quiero comentar que ya hay 4 personas que perdieron la vida por contagio de COVID-19. 367 más han dado casos positivo prácticamente y 826 sospechosos. Aquí en México, como lo han visto a nivel internacional, pues no se han tomado las medidas necesarias. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cerrado fronteras, no ha impedido que lleguen algunos vuelos internacionales procedentes de países en donde se ha dado un mayor número de contagios, donde hay miles de muertes por este tema del coronavirus. Aquí en México, pues el gobernador de Jalisco dio a conocer que había prácticamente un no toque de queda, pero está cercado el estado. No puede entrar la gente. En este estado se han detectado y dado a conocer el mayor número de contagios de coronavirus. Por lo tanto, ya veremos cómo actúan las autoridades. Por ahora se han suspendido algunos eventos masivos y se han tomado algunas estrategias, más no las necesarias como las que hemos visto en otros países. Sin más por el momento, me despido y los mantenemos al pendiente de lo que sucede en México. Muchas gracias, Leslie, por el reporte. Feliz tarde. Y seguimos el recorrido internacional. Más de 2.700 personas han muerto y casi 40.000 están contagiadas en España a causa del COVID-19. Un nuevo pico de muertes en España por la pandemia del nuevo coronavirus. En las últimas 24 horas fallecieron más de 500 personas, lo que elevó el balance total de fallecimientos a casi 2.700.
El segundo país más afectado de Europa enfrenta la crisis con un sistema sanitario diezmado y bajo presión. Otro dato de interés y que obviamente nos pone una situación al sistema sanitario asistencial, le pone una situación un poco complicada, es el dato de que hay 5.400 profesionales sanitarios afectados. España tiene cerca de 40.000 casos oficialmente diagnosticados, en momentos en que las autoridades intentan extender la realización de pruebas. El gobierno declaró el 14 de marzo el estado de alarma y decretó el confinamiento casi total de la población, que solo puede salir de sus casas para realizar actividades esenciales. Y en Venezuela el coronavirus aumentó la amenaza del hambre. Cientos se arriesgan a cruzar de forma ilegal la frontera hacia Colombia. En plena pandemia de coronavirus y con las fronteras cerradas, cientos de venezolanos igual se las ingenian para cruzar a Colombia por pasos irregulares. No les importa aventurarse por las rutas ilegales custodiadas por grupos armados o contrabandistas. Lo hacen para buscar comida. Vengo arriesgando la vida, pero ¿qué más? Me toca porque tengo 2 nietos a cargo mío. Allá en Venezuela es verdad la cuarentena, pero ¿qué hacemos cuarentena sin comida? A nosotros los venezolanos no nos está matando el coronavirus, sino el hambre. Por eso estamos aquí en la trocha, luchando para sobrevivir. Tengamos miedo, no tengamos, tenemos que hacerlo. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó una cuarentena total para evitar la propagación del COVID-19, una medida que también comenzará a regir a partir del miércoles en territorio colombiano. No van a pasar por aquí tampoco. Colombia cerró además los 7 pasos fronterizos terrestres a lo largo de la porosa frontera de 2.200 kilómetros con Venezuela. Solo se habilitó un paso humanitario en el puente Simón Bolívar para casos de fuerza mayor. Las autoridades también intentan evitar una propagación a gran escala del coronavirus en la frontera. Ya se ha pensado en un aislamiento para las personas migrantes y poder evitar que se desplacen hacia los centros de atención hospitalaria. Esto con el fin de evitar la propagación del virus y llevarlos a una cuarentena. Venezuela está inmersa en una severa crisis económica y política, agravada por la hiperinflación y el desabastecimiento. Desde 2015, cerca de 5 millones de venezolanos han escapado de su país según la ONU, de los cuales 1.700.000 están en Colombia. Un flujo de personas que al parecer no se detendrá por la pandemia del coronavirus. Y seguimos con información internacional, vamos hasta Estados Unidos, ahí se encuentra Laura Sepúlveda de La Voz de América, y es que Nueva York se ha vuelto el epicentro de esta enfermedad en Estados Unidos. Laura, adelante. A medida que pasa el tiempo, la ciudad que nunca duerme, como es popularmente conocida a nivel mundial, Nueva York, poco a poco se apaga. La ciudad está en pausa, al igual que todo el estado, así lo ha dicho el gobernador Andrew Cuomo, quien desde la noche de ayer a las 8 de la noche estipuló que la gente debía permanecer en sus casas. A esto ha decidido no llamarle por completo cuarentena, puesto que hay una gran cantidad de excepciones. Las personas que prestan un servicio esencial para la comunidad, desde personas que hacen parte del servicio médico, como aquellos que proveen alimentos a través de restaurantes, que permiten que las personas vayan y reclamen sus alimentos o que los pidan a domicilio, todos esos son considerados servicios esenciales. Adicionalmente, se ha hecho un llamado generalizado a los médicos y digamos otro personal médico que ha sido retirado, que en algún momento pues han terminado de cumplir su labor profesional, pero para que hagan parte de una reserva y puedan apoyar estas necesidades médicas, debido a que Nueva York ha sido reconocido como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, registrando más de 20.000 casos en el estado, y en este momento a nivel nacional estamos contando alrededor de 32.000. Información que continúa en desarrollo desde la ciudad de Nueva York. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Noticiero Hechos. Gracias, Laura, por tu reporte desde Nueva York. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos ya está en nuestros estudios el ministro de Gobernación, Mario Durán, que nos estará acompañando en una entrevista. Regresamos.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a iniciar un espacio de entrevista. Hoy nos acompaña el ministro de Gobernación, Mario Durán, a quien le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y gracias, Elida, de verdad, muchísimas gracias al Canal 12 por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la población salvadoreña y bueno, esta es la casa de todos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Bienvenido, ministro. Iniciando con la entrevista, bueno, nos actualiza datos y estadísticas, por ejemplo, de las personas que están en albergue y cuántas personas tenemos en cuarentena. Pues nosotros tenemos ya más de 50 albergues instalados y tenemos más de 2.000 personas en cada uno de los albergues. También el hecho de tener pues varias personas que siguen ingresando al país, esto va aumentando y cambiando hora con hora. Es importante determinar que una de las cosas que más hemos tenido es el flujo de salvadoreños que reingresan al país a través de las fronteras terrestres, ¿verdad? Obviamente las aéreas ya están bloqueadas, pero siguen viniendo personas y le estamos llevando inmediatamente a cuarentena y bueno, eso también ha dado sus resultados. Ustedes escuchaban el día de ayer, bueno, leían el tuit del presidente de la República y anteriormente en cadena nacional. Él determinaba y establecía cómo es que todas las personas que han sido identificadas con COVID-19 han sido llevadas a cuarentena y han venido de países y han hecho escala en otros países, han venido aquí, pero hemos llevado directamente desde el aeropuerto hasta estos centros de contención. Esto ha evitado obviamente que el contagio sea mayor. Imagínense si estas personas hubieran ingresado a de las fronteras o del aeropuerto, perdón, y se hubieran pues ido a visitar a su familia, hubieran ido a comprar al centro comercial, hubieran ido a la iglesia el día domingo, hubieran llevado a la escuela, a sus hijos a la escuela el día lunes, es decir, todas esas actividades que el salvadoreño realiza día con día hubiesen sido masificadas con esta enfermedad si no hubiéramos llevado a cuarentena inmediatamente. Esto habla obviamente del actuar inmediato que tuvo el gobierno de la República de El Salvador ante el COVID-19, que no se lo tomó a la ligera. Cuando apareció el COVID en China, que fue allá por el 31 de diciembre, bueno, que el mundo se enteró, obviamente se había contaminado esta persona desde en ese mes, nosotros empezamos a tomar acciones, lo vimos, o sea, pleno año nuevo, y ya lo estábamos observando desde lejos y decíamos, ¿esto de qué va, verdad? Ya para el 16 de enero, nosotros ya habíamos instalado el gabinete de salud ampliado y desde entonces empezamos a reunirnos todos los días, desde las 8 hasta el mediodía, todos los días dándole seguimiento a esto y empezando a crear condiciones para cuando el COVID fuera una realidad en el mundo entero. Ahora, ¿por qué nosotros dijimos que iba a ser esto? Porque empezamos a ver cómo actuaba la enfermedad en China y sabíamos que iba a cruzar las fronteras. Ningún otro país se lo tomó en serio, ciertamente. Hay países que al día de ahora todavía no se lo toman en serio. Hay ciudades, hay ciudadanos de otros países que no se lo toman en serio, pero no están viendo el espejo de Italia y de España. Las personas están muriendo cada 10 minutos. Literalmente hay un muerto en estas ciudades. Y este número y este tiempo se va estrechando cada vez más. Y hay doctores que se están enfermando, enfermeras que se están enfermando, abuelos que están muriendo en las casas, abuelos que están muriendo en estos centros de cuarentena que han establecido estos países, pero las actividades fueron muy tarde. Pensaron en otras cosas, pensaron en no podemos cerrar los negocios porque entonces la economía va a fallar, no vamos a poder cerrar las fronteras porque el turismo va a ser afectado. Son estas las cosas que cruzaron por los funcionarios y por los líderes de estos países. A diferencia de El Salvador, el presidente Nayib Bukele tomó una decisión muy determinada, a pesar de que la economía de El Salvador no tiene nada que ver con estas economías mundiales, ¿verdad? Italia es la 7ª economía más grande del planeta Tierra y a él no le importó esto, ¿no? O sea, no es que no importe la economía, todo importa, todo es un engranaje, obviamente, pero la vida de los salvadoreños es irreemplazable. Nosotros no hemos lamentado hasta el día de ahora una muerte por COVID-19 y ha sido precisamente por tomar las acciones correspondientes. Hablando de eso, ministro, me gustaría saber cuál es la condición de las personas que hasta el momento se ha detectado que sí son positivas a COVID-19 y también dónde están siendo atendidas, hacia dónde las están trasladando. Bueno, mira, el Ministerio de Salud los tiene obviamente atendidas, ellos están bien, están estables. Parecen ser asintomáticos en este momento, no se conoce de un cambio, por lo menos lo que yo conocí en las últimas horas, pues es lo que se había determinado. Es positivo en la medida que estas personas han entrado en cuarentena directamente desde el aeropuerto y han recibido parte del servicio médico inmediatamente, ¿no? O sea, no hay una cura para el COVID, pero sí se les está aplicando los tratamientos que están aplicando en cualquier país del mundo, los que aplicaron en China, los que están aplicando en Italia, los que están aplicando en Estados Unidos, es decir, esos mismos tratamientos los está teniendo ahora. ¿Qué sucede con el COVID-19? Este es como una pirámide, todos conocen el tema de la pirámide esta
de Herbalife, y eso, ya hice un comercial, ¿verdad? Pero que van creciendo. Este es hacia al revés, ¿no? O sea, tú tienes una persona y ya estaba haciendo crecer tanto esta pirámide, que al final, si tú no paras en algún momento de transmitir la enfermedad, esto no tiene límites. Entonces, sobrepasa la capacidad de los sistemas de salud del mundo. Estados Unidos mismo no va a tener la capacidad de administrar toda la cantidad de enfermos que van a existir por COVID-19 en el momento. Ahorita no han cerrado sus fronteras, los estados siguen intercambiándose ciudadanos, el comercio continúa, igual México. El presidente lo decía ya hace un par de cadenas, o sea, es muy posible, y bueno, esto yo no lo dudo, de hecho, que América del Norte se convertirá en el epicentro de la enfermedad dentro de muy poco tiempo. Hay que acordarnos que, por ejemplo, en Estados Unidos es verano y los jóvenes han salido de las universidades, ellos tienen un sistema educativo diferente al de nosotros, es decir, ellos no ven el problema como algo real porque creen que la enfermedad no les afecta. Eso ya es un mito descartado. La enfermedad afecta a jóvenes, y afecta a jóvenes incluso que no hayan tenido antes una enfermedad establecida, porque muchos decían, es que afecta a las personas si tienen problemas pulmonares, si han tenido problemas bronquiales, si han tenido problemas de algún tipo de esto, ¿no? Pero es mentira. Han muerto jóvenes en España muy sanos, deportistas, que tenían 37 años, por ejemplo. Entonces, ese rango de edad ya empieza a preocuparnos, ¿verdad? Los niños pueden estar infectados también, y bueno, ellos propagan también la enfermedad de una manera muy acelerada. Después que se decretara la cuarentena domiciliar, por lo menos hasta esta mañana han sido retenidas cerca de 500 personas. No sé si se ha actualizado. Un poco más de 500 personas, efectivamente. ¿Qué va a pasar con ellos o dónde los están llevando? Ellos van a centros de contención, estarán 30 días en estos centros de contención, y que es como una cuarentena también. Es una cuarentena como la que vivimos todos los salvadoreños, ¿verdad? Aquí se ha llamado cuarentena domiciliar, y bueno, estas personas decidieron no hacerlas en su casa con sus familias, cuidando de sus hijos, cuidando de sus padres, sino que han decidido salir a las calles, y por ende la Policía Nacional Civil los ha llevado a centros de contención para que la pasen con otras personas que no conocen, ¿verdad? Pero que ahí tienen algo en común, que han desobedecido las órdenes del Ejecutivo, y obviamente han salido a las calles poniendo en peligro a todos los salvadoreños. Así que estas personas que lo han decidido de esa manera, pues van a pasar su cuarentena en estos centros de contención. Es lamentable que al día de ahora hayan personas que estén tomando decisiones tan irresponsables como esa. Es importante decirle a la población, el llamado a la cuarentena domiciliar es precisamente para salvar la vida de su familia, de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos. No hay otra cosa. O sea, hay países que no han tomado en serio esta enfermedad, hay ciudadanos que no la han tomado en serio en todas partes del mundo, y la gente se está muriendo, y se está muriendo a cantidades grandes. Entonces nosotros no podemos permitir que en El Salvador suceda eso. Hay muchas cosas que van a pasar, efectivamente, hay muchas situaciones que se van a dar después de que superemos esta crisis, pero al día de ahora ni siquiera estamos viendo la luz al final del camino. Es decir, lo más fuerte no ha venido a El Salvador. Nosotros simplemente hemos contenido la enfermedad, así que lo que vamos a hacer cuando llegue ese momento, cuando la luz se acerque y cuando nosotros estemos saliendo de eso y el mundo entero esté saliendo de eso, es tomar las medidas del caso, y lo vamos a hacer todos juntos, y como país vamos a salir adelante, porque El Salvador, así algo tiene, es que uno es luchador y sabe pues enfrentar las grandes crisis, pero antes de eso no podemos estar pensando en el después. Hoy por hoy lo que toca es asegurar que nuestras familias estén con bien, que nuestros padres estén con bien, que nuestros hijos estén con bien, que nuestros abuelos estén con bien. Por favor, no seamos egoístas. La manera de solidarizarse el día de ahora, en este momento, es no saliendo de casa. Yo sé que es muy poco probable que personas en otras partes del país tengan la capacidad de quedarse en casa y resguardarse, pero para todos ellos va a haber una solución. Hoy por hoy se les pide que lo mantengan así, que se mantengan en cuarentena, así que nosotros vamos a ir por ellos también en su momento, y vamos a resolver los problemas que cada uno de los salvadoreños tenga. Ya el presidente anunció varias medidas, vamos a entregar $300 por familia. Entonces este es un alivio, ¿verdad? Tampoco se trata de que todas aquellas personas que no tengan la necesidad, o que aunque tengan la necesidad puedan salir adelante. Recuerden que siempre hay un salvadoreño que está en una situación peor y una situación de más necesidad, así que seamos responsables incluso con la ayuda que el gobierno va a otorgar. ¿Cómo se toma la decisión de a quiénes se le hace la prueba? Porque usted decía, incluso de los casos que han sido confirmados, algunos están asintomáticos, es decir, no necesariamente eran personas que venían con síntomas de coronavirus, pero que de manera preventiva se les hizo la prueba, y me imagino que se ha ido seleccionando, porque entiendo que no se tiene pruebas para hacérselas a todos, por ejemplo, los que han entrado en Tenemos cuarentena. suficientes pruebas, de hecho, la OEP, el Organismo Mundial de Salud y la OPS están brindándonos a nosotros toda la ayuda disponible de parte de estas organizaciones internacionales. Lo que se hace es a todas las personas que están en centros de contención, pues se les está desarrollando esta prueba, y nosotros vamos saliendo obviamente con estos resultados.
Por suerte, y lo decía ya salida, es personas que hemos agarrado directamente del aeropuerto y los hemos enviado. El aeropuerto brindaba todas las condiciones para procesar a estas personas. Al frente de CEPA se encuentra Federico Anliker, y él había tomado todas las medidas del caso por orden del presidente de la República, y de esta manera nosotros podemos asegurarnos que tampoco se iba a filtrar ahí. De hecho, personas de otros países están hablando del proceder del Salvador en cada uno de los aeropuertos y en las fronteras, que nunca habían visto procesos como eso, ni siquiera en Estados Unidos. Eso habla de lo serio que nos hemos tomado esto. ¿Por qué no lo tomamos así? Porque si hoy una frase típica, si a Estados Unidos le da estornuda, a nosotros nos da fiebre, ¿no? Entonces nos da gripe, etcétera. Entonces imagínense en esta situación que todos esos países van a estar desbordados en su sistema de salud, y como nosotros hubiésemos quedado si no fuese así. Ojo, que con esto no quiero decir que no se va a dar una situación más grave. Vamos a estar en una situación al límite, y eso es lo que nosotros estamos calculando como gobierno. ¿Pero por qué? Porque ya la decisión que tomamos ahora, y ya lo decía el presidente, hubiese querido tomarla hace un mes, pero hace un mes no habían condiciones, porque los políticos no creían en esto, porque tal vez mucha gente en los medios de comunicación tal vez no se lo tomaban en serio, porque los ciudadanos nunca habían visto un caso, porque etcétera, ¿no? O sea, todos somos culpables en alguna medida de no ver hacia el futuro o sea, proyectarse y decir, bueno, ¿qué va a suceder si nosotros no tomamos esas acciones ahorita? Cuando el presidente empezó a tomar las primeras acciones, se le decía, qué exagerado, ¿cómo vas a creer? ¿Vas a quebrar el país solo porque querés cerrar fronteras? ¿Qué pretendés cerrando el aeropuerto? Todos los cuestionamientos que existían ni siquiera tenían fundamento, porque nosotros ya estábamos sabedores de que esta situación se iba a dar tarde o temprano. Ahora bien, todas las personas lo están viendo y hoy están transformando el discurso, hoy están sumándose y no restando, y esperaríamos que todas las personas que aún faltan por sumar, que vengan rápidamente, porque estas decisiones de país se tienen que tomar entre todos y todos tenemos que aportar para que esta situación cambie. Ministro, cuando decía o dice las frases que no vemos la luz todavía al final del túnel, y que se podría interpretar de que lo peor todavía no ha pasado. Se podrían tomar medidas más drásticas a eso. O sea, la gente no lo mira, pero no toda la gente, pues, pero lo que te quiero comentar con esto es lo siguiente. Todos los procesos de coronavirus que han existido los tenemos controlados, porque entraron a cuarentena e inmediatamente entraron al país por una decisión que tomó el presidente de la República. No hemos encontrado todavía un caso afuera en las calles, digamos. ¿Por qué se sabe esto? Bueno, como han pasado, todos los días suman. Un día que no encontrés en las calles el coronavirus significa que no ha salido de los centros de contención. ¿Por qué se sabe? Porque ante el coronavirus tú llegarías al hospital con algún tipo de caso, ¿no? O sea, con fiebres, con los dolores que se presenta el coronavirus, etcétera, ¿no? Entonces se determinara, bueno, el coronavirus ya salió, está en las calles y se ha propagado de esta manera, o está en esta zona, o está en aquella. Eso todavía no ha sucedido. Esperemos que no llegue a ese punto, pero la verdad es que nosotros no nos podemos basar en esperanzas, ¿verdad? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el peor escenario y decir, bueno, ante el peor escenario nosotros estamos preparados para esto y para aquello, y vamos a tener esta deficiencia, y vamos a tener que superar esto, etcétera, ¿no? Y es por eso que nosotros nos imaginamos una situación bastante grave, en la que el coronavirus se esparza por las calles y nosotros tenemos que tomar incluso medidas más serias, ¿no? Ministro, ¿se está logrando trabajar de forma coordinada también con las municipalidades? Sí. Lo consulto porque en su momento el alcalde de Metapán pedía ayuda y decía que por favor no se les dejara solos. Sí, bueno, definitivamente. De hecho, el día de ahora tuve una llamada con Ernesto Mason, el alcalde de la capital. Ustedes saben que la capital tiene la mayor cantidad de salvadoreños concentrados, y bueno, se están tomando algunas medidas en equipo, y vamos a trabajar de esa manera, porque hoy no es momento de estar haciendo política, sino que más bien lo que estamos haciendo es salvando vidas, y todos sumamos, ¿verdad? Obviamente hay lineamientos que hay que seguir, protocolos que hay que continuar, pero esa es la mejor manera de hacerlo en equipo, y los medios de comunicación están sumando muchísimo, la empresa privada se está sumiendo enormemente, y hay que destacar esto, hay que hacerlo ver a la población salvadoreña. Mucho del empresariado, y empresariado muy fuerte también, se ha sumado al esfuerzo. Hay algunos pocos que todavía quieren aprovecharse de la situación. Ante esa situación nosotros vamos obviamente a regularles. Ahí está la Defensoría del Consumidor, que anda detrás de todas aquellas personas que quieren acaparar productos o que quieren simplemente pues hacer ganar de toda esta crisis. Esto es a todas luces inhumano, ¿verdad? Yo he determinado, que he dicho y lo he escrito, que todo aquel empresario que quiera aprovecharse de la situación que vive el país, que quiera aprovecharse de los salvadoreños, y ante esta pandemia, es un mercader de la muerte si no
si no suma y en vez de eso está restando. Simplemente es eso. O sea, nosotros tenemos que entender que ni siquiera los empresarios ni la persona más rica de este planeta Tierra está, hablo económicamente, está libre del coronavirus. Cualquier persona puede ser infectada en cualquier momento, ante cualquier situación, así que hay que saber tomar las medidas del caso. Todos podemos sumar aislándonos, manteniendo ese distanciamiento social, y bueno, ya dentro de poco vamos a tener que hacer los enlaces vía Skype, ¿verdad? Claro. Pero es importante que todos empecemos a hacer esa situación. Bueno, vamos a un corte, regresamos en unos minutos con más en la entrevista acá en Noticiero Hechos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. Esta tarde conversamos con el ministro de Gobernación, Mario Durán, sobre esta emergencia que está viviendo el país. Así es. Y bueno, nosotros tenemos activas nuestras redes sociales. Agradecemos a las personas que están conectadas a través de Facebook Live y nos están dejando sus comentarios, que por cierto vamos a aprovechar también para trasladar algunas de esas inquietudes, ya que tenemos acá como invitado al ministro. Y bueno, nos están consultando por la cantidad de salvadoreños que estaban fuera del territorio y que están solicitando el reingreso. Incluso algunos de ellos dicen, mire, yo estoy dispuesto a hacer la cuarentena, pero quiero regresar y yo sé que voy a pasar esta cantidad de días a la espera de ver a mi familia. ¿Existe posibilidad todavía para ellos o tienen que esperar por hacer algún trámite? Mira, lo más importante para los salvadoreños que se encuentran, nosotros sabemos que nuestra diáspora es una de las diásporas más grandes del mundo, es decir, tú encuentras salvadoreños en todas partes y eso lo sabemos absolutamente todos. Todos creo que tenemos un familiar en el extranjero, yo mismo, toda mi familia se encuentra en Estados Unidos, son migrantes. Al final nosotros lo que tenemos que tomar es conciencia. Estos salvadoreños, por algún motivo, el día de hoy todavía se encuentran afuera, es decir, pasaron varios procesos aquí en El Salvador y ellos no tomaron la decisión de venirse. Hoy, por algún motivo, quieren regresar, pero si ellos tienen la posibilidad de estar con sus familias, de estar con sus amistades, de resguardarse en las casas, de hacer cuarentena en los lugares donde se encuentran, es lo mejor. Porque hoy por hoy nosotros sabemos que pues, la enfermedad ha inundado el planeta Tierra, ¿verdad? Y la forma en la que nosotros podemos proteger y no obviamente saturar el sistema de salud es quedándose donde están. Y esto es una recomendación, ¿verdad? O sea, ellos tienen sus derechos y al venir van a quedar en cuarentena, pero el deseo de todos nosotros es obviamente proteger a la población, protegerlos a ustedes, proteger a los camarógrafos, a los periodistas, a sus familias, a sus hijos, o sea, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Es decir, hay que tomar conciencia, la solidaridad de en estos tiempos se demuestra ahora acatando estas medidas, resguardándose, aislándose, manteniendo el distanciamiento social. Es la manera más factible de ser solidario. Y yo creo que ningún salvadoreño quiere ver a este país ceder, y bastaría una persona que anduviera circulando por ahí o que no respete o que entre por los puntos ciegos que podría afectar a cualquiera, ¿no? Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que estamos viviendo hoy por hoy. Esta pandemia hay que sobrevivirla y solo la podemos sobrevivir siendo un país tan pequeño, tan de escasos recursos, si maximizamos los esfuerzos, si tomamos conciencia en nuestra esfera individual y si obviamente acatamos todas las medidas que el gobierno está determinando. O hay empresarios, por ejemplo, que ante la situación quisieran, pues, pero vaya, está bien, quiero limitarme, pero hasta aquí, y si me das este poquito más, o sea, andan en esa dinámica. Nosotros no podemos estar, es decir, algunos que han salido a las calles seguramente han dicho, sí, pero me le voy a esconder a la policía, o no. No se trata de eso. Hoy no se trata de ver quién es el más vivo o quién se mueve mejor en este momento de crisis. Ahorita es el momento de quedarse encerrados, de estar con la familia. Aprovechen la oportunidad que ahora tenemos de estar con nuestros seres queridos en la casa, de estar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos. Disfruten de ellos. ¿Cuántas veces no han dicho que quieren tomar un descanso, que quisieran dejarlo todo para estar con su familia? Bueno, hoy es cuando. Entonces, os pareciera broma, pero al final de cuentas, muchas de las personas han dicho eso en algún determinado momento. Pues aprovechen esta oportunidad que Dios les da de estar con su familia, resguardar, y incluso haciéndolo así, están ayudando y sumando a que la población salvadoreña esté con salud. Así que, bueno, hoy son momentos diferentes. Vamos a tener, yo escuché una frase hace poco que me decía, que lo decía muy bien, es momento de reinventarnos todos, como población salvadoreña, como país, como seres humanos, como familia. Hay que reinventarse. Es el momento de tomar decisiones muy, muy acertadas. Y ya lo decía yo en este mismo set, solo que con Manuel, con su compañero,
y lo decían también los medios internacionales, hoy ya no, lo que nosotros damos por cierto, aquella frase que decían todos los caminos conducen a Roma, hoy ningún camino quiere conducir a Roma, ¿verdad? Italia está infectada totalmente en la pandemia. La ciudad que no duerme, decían que era Nueva York, está totalmente aislada. Hoy todos los neoyorquinos están en sus departamentos, están en sus casas, totalmente aislados. Hoy sí duerme Nueva York, ¿verdad? O sea, y así cada una de las cosas que nosotros habíamos dado por hechos se han ido rompiendo. Entonces, salvadoreño, hemos tenido la oportunidad y la dicha de tener a un líder que ha visto con sensatez todo lo que se iba a avecinar en estos momentos. El presidente Nayib Bukele lo ha manejado de muy buena manera, es reconocido a nivel internacional. Seamos sensatos nosotros, apoyemos y sumemos a estas acciones. Cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia. Ministro, hay fecha porque hay bastantes preguntas, por cierto, en la transmisión en vivo, de cuándo van a estar disponibles los $300 que se le va a dar a las personas. ¿Hay una fecha o el mecanismo ya está definido? ¿O qué se le podría decir a la gente que está preguntando? Sí, mira, una cosa de la que sí están trabajando en eso, sí va a estar muy rápidamente, las personas van a poder ya tener la información ampliada y todo lo que de referente a este tema. Hacienda, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, con nuestra ministra de Economía, están trabajando día y noche. Todos los equipos de ellos están trabajando día y noche para generar estas condiciones. No se preocupen por ese tema, que eso va a estar ahí. Y todas las personas que tengan derecho a ello lo van a tener. Pero lo que decía el presidente también, lo dijo muy claro, o sea, hoy vamos a tomar acciones rápidas, no perfectas. O sea, había que tomar la decisión de hacerlo ya. Y en el camino vamos a trabajar para hacer las cosas que entren con detalle. Es como la gente que criticaba los centros de contención en un primer momento, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El de Jiquilisco, que ahora está, sí. O sea, enfocaban sus esfuerzos, incluso cámaras, ¿no? Y en ir a ver cómo están las condiciones, cómo está Jiquilisco. Permítanme, si nosotros no hubiéramos bloqueado el momento en la cuarentena, el aeropuerto Monseñor Romero, hubiésemos enviado a estas personas ahí, no sabemos qué hubiera sucedido. Lo que sí sabemos es que gracias a eso, hoy por hoy no hay personas en la calle con esta pandemia. Esta no era la situación que nosotros queríamos. Nosotros nunca hubiésemos querido tener a una persona, y ojo, que no es un albergue que se preste tampoco a la insalubridad o algo por el estilo, ni mucho menos. Y ese albergue ha sido utilizado siempre. Lo que pasa es que hoy venían personas en aviones, que venían de sus vacaciones de Europa y que habían sido llevadas ahí. Entonces hoy los ojos se pusieron sobre ese albergue, ¿verdad? Sobre ese centro de contención. Entonces ahora, pero obviamente nosotros como gobierno queremos que los salvadoreños estén en las mejores condiciones cuando entran en esa situación, y los llevamos a hoteles. Y todos se encuentran en unos mejores que otros, si lo quieres ver así, pues porque cada día se nos van agotando las instalaciones, pero cada día también vamos sumando más para poder tener mejores condiciones para los salvadoreños. Pero era ese momento. ¿Y cuántos días fueron? 3 días, 4 días los que se mantuvieron en esa situación, creo que fueron 3 nada más, y después se movieron. Entonces, el punto es, con referencia a eso, había que tomar las decisiones, las hemos tomado, las hicimos de manera rápida, y ahora vamos a ir con detalle, cada uno de los salvadoreños va a enterarse de todos los detalles de estas medidas. Bueno, y de hecho parece que fue también una solución para esta dificultad que empezaron a enfrentar obviamente los hoteles, porque si la indicación era mantenerse en casa, pues obviamente también la fuente de ingreso para ellos disminuía, y bueno, con esto también se dio algún soporte, ¿verdad? Enviando a las personas que inmediatamente llegaban al aeropuerto, se llevaban a pasar la cuarentena. Ahora me gustaría saber, ministro, qué opinión le merecen las declaraciones que daba el presidente de la Asamblea Legislativa cuando decía que el decreto aprobado no autorizaba, en este caso a la Fuerza Armada, ni tampoco a la Policía Nacional Civil, a realizar detenciones. Y bueno, nosotros sabemos que esto ha ido incrementando, ya son más de 500 personas las que han sido retenidas por no acatar esta indicación que se dio el sábado. ¿Quién decía eso, perdón? El presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, lo que sucede es que lo que está haciendo la policía es, ellos tienen instrucciones obviamente de mantener en centros de contención a las personas que no están cumpliendo con la cuarentena domiciliar, ¿verdad? Obviamente, si no estás cumpliendo con tu cuarentena domiciliar, hacemos que cumplas con tu cuarentena domiciliar en un centro de contención. O sea, ellos no están siendo arrestados ni mucho menos, ¿verdad? Ellos tienen todos sus derechos. Lo que no tienen es el derecho de andarse reuniendo y infectando a otras personas, ¿verdad? El procurador de Derechos Humanos hablaba de un protocolo que hay que crear. Sí, seguramente. O sea, ¿cómo se llama? El de Derechos Humanos puede
ayudar y sumar, ¿verdad? Y es momento de que lo haga, porque en esta pandemia pues no le hemos visto sumando, sino más bien señalando algunas situaciones, y obviamente imperfecciones siempre van a haber, y para eso está esa institución, para observárnosla, y nosotros vamos a tomar carta en el asunto inmediatamente, sin lugar a dudas. Perfecto. Ministro, queremos agradecerle por habernos acompañado. Gracias a ti, Celida, gracias. Bueno, gracias, ministro. Vamos a un corte, volvemos. Ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos a los deportes. Solo habían pasado 48 horas después que el COI anunciara que la nueva fecha de los Juegos de Tokio 2020 se conocería en 4 semanas, para que se tomara la decisión que la nueva fecha será hasta el 2021. El Comité Olímpico Internacional y el gobierno de Japón acordaron aplazar un año la cita olímpica ante el impacto generado la preparación de los atletas por la pandemia del coronavirus. La decisión fue tomada por el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente del COI Thomas Bach con una conversación telefónica que mantuvieron, en la que estuvieron presentes otros representantes de las autoridades deportivas y políticas de Japón. Y este no ha sido la única ocasión en la que los Juegos Olímpicos ya sea se hayan cancelado o se hayan visto afectados por diferentes factores externos. Veamos a continuación la siguiente nota acerca de estas 2 ocasiones anteriores en las que no hubo Juegos Olímpicos. Lo que era inminente ha sucedido. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 serán aplazados y no se realizarán este verano como estaba previsto por causa del COVID-19. Desde que comenzó la crisis sanitaria mundial, las autoridades japonesas y el Comité Olímpico Internacional se mostraban renuentes en posponer el magno evento. Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que los Juegos se han visto golpeados por algún factor externo. Según el registro histórico mundial, se habían registrado la suspensión de los Juegos Olímpicos en 3 ocasiones. En 1916 se iba a disputar la 6ª edición del evento en la ciudad de Berlín, pero se cancelaron por la Primera Guerra Mundial. Lo mismo sucedió con las ediciones de 1940 y 44, que se iban a disputar en Helsinki y Londres por la Segunda Guerra Mundial. En la historia de los Juegos Olímpicos también están los boicots, que se realizaron ambos bloques en plena Guerra Fría. En las Olimpiadas de Moscú de 1980, los Estados Unidos y varios países occidentales no participaron. La venganza de los comunistas llegó 4 años después en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Tras esos eventos que se vieron afectados por temas políticos, el magno evento del deporte mundial se había realizado sin ningún tipo de contratiempos, hasta que la pandemia mundial de COVID-19 obligaría ahora al COI a posponer por primera vez unas Olimpiadas. Y la Liga Alemana de Fútbol anunció que el fútbol teutón seguirá congelado por lo menos hasta el 30 de abril. Inicialmente, la postergación de los encuentros abarcaba 2 jornadas, hasta la número 27 específicamente. El objetivo es terminar la temporada antes del 30 de junio, siempre que esto sea legalmente posible. También están tomando en cuenta a las personas que viven del trabajo en los estadios, ya que la industria cuenta con 56,000 empleados directos e indirectos, los cuales podrían necesitar volver a sus actividades para sobrevivir. Por ello, en caso de volver, el estadio tendría personal empleado en cosas indispensables hasta que la situación mejore. Cristiano Ronaldo y el representante de fútbol Jorge Méndez se han sumado para donar equipamiento de emergencia a los hospitales portugueses que cuidan a pacientes con coronavirus. Los dos entregarán material para 2 salas del Hospital Santa María de Lisboa, proporcionando a las salas 10 camas para cada una, ventiladores, monitores cardíacos, bombas de infusión y jeringas. Así lo dijo el hospital en un comunicado. En Oporto, la segunda ciudad más grande del país, Ronaldo y Méndez equiparán una sala de hospital de San Antonio con 15 camas de cuidados intensivos, respiradores, monitores y otros equipos. Los 3 pabellones llevarán el nombre del futbolista de la Juventus y también de su agente. Llegó el momento de irnos a una pausa. Ya regresamos con más.
Gracias por continuar informándose con nosotros. Le contamos que más de 200 reos del penal de Metapán fueron trasladados por una posible fuga masiva. Así lo informaron las autoridades de centros penales. Más detalles en la siguiente nota. En total fueron 273 privados de libertad que estaban en el centro penal de Metapán los trasladados a la Penitenciaría Central La Esperanza. El director general de centros penales, Osiris Luna, informó que el objetivo fue evitar una posible fuga masiva de los reos y fortalecer su infraestructura. La decisión tomada fue también porque en el centro penal de Metapán había expersonal de seguridad altamente entrenado y porque anteriormente se fugó un ex policía que ya fue recapturado, además de que todo fue gracias a la información de inteligencia penitenciaria. El titular de centros penales aseguró que el traslado se debe estrictamente a un tema de seguridad pública y que se descarta categóricamente cualquier tipo de especulación. Se mantiene el orden, control y disciplina en el sistema penitenciario. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, informó que en lo que va del mes de marzo se contabilizan 55 homicidios a nivel nacional. Asegura que será el mes con menos homicidios desde la firma de los acuerdos de paz, pero que todo esto implica por la emergencia nacional, además que otros hechos delictivos también han disminuido. Estadísticas de los homicidios hasta el día de ayer teníamos 55 homicidios. También informar de que el día de ayer no hubieron homicidios, ¿verdad? Gracias a Dios. Y bueno, sería un mes histórico que El Salvador va a registrar en este tipo de delitos. Y prácticamente con estas medidas todos los delitos también vienen a la baja. Y bueno, El Salvador sigue funcionando, las instituciones siguen caminando. Vamos a más información de las últimas horas. Nos enlazamos con la periodista Marcela Rivera, quien nos comparte información sobre la misa de conmemoración del martirio de Monseñor Romero, y es que se cumplen 40 años. Pero recordemos que a través de la emergencia que vive el país y también a nivel mundial por el COVID-19, este año se ha hecho a través de redes sociales y por eso le ha dado cobertura cómo la feligresía católica está conmemorando esa fecha. Marcela, adelante. Muy buenas tardes, compañeros, y precisamente le estamos dando seguimiento a esas transmisiones que se están llevando a cabo a través de las redes sociales para conmemorar los 40 años del asesinato de San Romero de las Américas. Recordemos que él fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa, y en esos momentos me acompaña Daniel Salazar, una de las familias que no se pierde cada año esta conmemoración y que ahora ha sido diferente porque lo han visto a través de sus casas. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Se me podría comentar qué significa para ustedes esta novedad de estar viendo las misas a través de las redes sociales? Bueno, sí es distinto, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a ir a la procesión y nosotros hicimos los farolitos para más que todo la procesión de los farolitos a catedral, ¿verdad? Y en la vigilia que se viera bonito, un montón de velitas encendidas, ¿verdad? Ahora pues hay que acatar las medidas, estar en nuestras casas y ver la transmisión en Facebook Live, en la televisión, ¿verdad? Nosotros lo vemos a bien porque estamos en familia y eso es más importante ahora en esta situación, es de que debemos estar en familia y unidos por la fe. Eso es más que todo el mensaje, y una luz por Romero, ¿verdad? Encender una velita ahora a las 6 y 10 de la noche. Si me podría comentar acerca de esos farolitos, porque tengo entendido que ustedes comenzaron con la elaboración desde hace 2 años. Sí, este sería nuestro segundo año. Nosotros los elaboramos con material reciclado, lo que es esta parte de donde va el papel, ¿verdad? Papel celofán. El dibujo lo hacemos a mano con un marcador de Monseñor Romero y le hemos puesto aquí hashtag una luz por Romero, ¿verdad? Porque es el mensaje que estamos transmitiendo, y también lleva su velita. Es más que todo con material reciclado y es todo hecho a mano, ¿verdad? Aquí en familia, la familia Salazar.
Ok, muchísimas gracias y bueno, compañeros, esta es parte de lo que tenemos con respecto a las misas que se han transmitido a través de las redes sociales como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del coronavirus en el país. Interesante reportaje que estás preparando, Marcela, sobre cómo también, a pesar de esta emergencia que se está viviendo, la feligresía católica también busca alternativas para continuar con la conmemoración, en este caso, del martirio de Monseñor Romero. Continuamos. En medio de la crisis humanitaria, el río Lempa está teniendo sus pequeños respiros. En medio de la cuarentena y la reducción de la actividad humana, la naturaleza se ha visto favorecida con menos contaminación. El periodista Luis López se encuentra en Chalatenango y desde ahí nos informa. Adelante. Así es, muy buenas tardes amigos de Noticiero Hechos. Bueno, ahora nos encontramos en la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, específicamente en un tramo del río Lempa, que cuando ingresa el río Lempa de Honduras, aquí en el puente del municipio de Zitalá. Bueno, en medio de esta crisis del coronavirus, también la naturaleza ha tenido un respiro y se ha manifestado de alguna manera, aunque breve en estos pocos días de cuarentena domiciliar, que ha sido menos contaminado el río Lempa. Vemos menos basura, menos agroquímicos y además depósitos de desechos de algunas industrias de la zona de Guatemala y de Honduras, donde proviene también este río. Vamos a hablar sobre esto con el párroco del municipio de Zitalá y también es miembro de Protección Civil Municipal. Padre, ¿nos podría comentar? Bueno, en medio de la crisis también se ve algo positivo, al menos para la naturaleza. No, yo creo que los peces, los pájaros, oye, cuanto más felices están porque nadie los anda persiguiendo o queriendo cazarlos o pescarlos. Yo que vivo aquí lo he observado, hoy la tranquilidad del mismo río Lempa, y luego como esta es una zona de mucho turismo, siempre hay mucha presencia pues de turistas, entonces ahora pues hay una paz tranquila. Y yo sí creo que este es un beneficio para el mismo medio ambiente. El río Lempa, que tanto lo necesitamos, pues ahora el hecho de que no haya basura ya es un buen signo. Ojalá que después de esta cuarentena domiciliar se puedan sacar como esas conclusiones y algunos resultados positivos a favor del medio ambiente, que es una área que considero que debemos de abordarla como nación, como país y como personas, porque quiera ser no, el agua es una fuente viva, principal para el país. Entonces, yo sí creo, ¿verdad?, que una cosa positiva es eso, ¿verdad?, la tranquilidad que hay ahora en este ambiente, sea para los peces, para los pájaros y hasta para el mismo río que descansa. Bien, bueno, como decía el padre, esta es apenas una muestra que nos está dando cómo puede favorecer la naturaleza o la limpieza del río Lempa para toda la comunidad. Básicamente esta es la columna vertebral o el principal abastecimiento de agua potable para gran parte de San Salvador. Y es lo que se necesita, como decía él, mayor esfuerzo de parte no solo de las autoridades locales, sino las autoridades nacionales y también de los 3 países centroamericanos donde el río Lempa forma parte de su vida. Bueno, este es lo que tenemos a esta hora de la tarde y esta información, por supuesto, se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de la noche. Mundo del entretenimiento. Así concluimos esta entrega de noticias. Gracias a usted por la preferencia y por habernos acompañado. Pase buenas tardes. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.